Buenos días a todos. El día de hoy para nuestra clase estaremos hablando sobre el tema de arte clásica, específicamente de dos grandes civilizaciones que son las que marcan este periodo que corresponden a Grecia y a Roma. Entonces, iniciando con Grecia, desde la perspectiva arquitectónica, que viene siendo uno de los más grandes aportes que nos dan esta vez, aparecen estos tres tipos de columnas, que son el jónico, el dórico y el corintio. Ahora, algo muy importante, porque también cuando hablemos un poco sobre Roma, nosotros vamos a observar lo que son las columnas, es el hecho de que para poder diferenciarla en el aspecto de la griega vamos a notar estas pequeñas líneas que son conocidas como estrías. Entonces tenemos tres órdenes iniciales que vienen siendo el dórico. Ahora, muy importante también conocer que las columnas como tal van a tener ciertas partes. Entonces tenemos esta parte superior que se conoce como capitel, luego la parte del cuerpo o fuste y finalmente la basa. Entonces, para nosotros identificar estas columnas debemos fijarnos en la parte del capitel. Si hablamos de una dórica, siempre va a contener un capitel muy sencillo, muy básico. En el caso de la jónica aparecen este tipo de forma ondulada que se llaman volutas. Y finalmente en el caso de la corintia es con mucho más arreglo y aparte de eso aparecen estas hojas que se conocen como hojas de acanto. Ahora, estos tipos de columnas las vamos a estar viendo mucho en sitios como el caso del Partenón, de la necrópolis, de la Acrópolis de Grecia. Cuando nosotros hablamos de una acrópolis, viene siendo como el sitio más alto de una ciudad donde estaban colocados todos los templos y todos aquellos monumentos o edificios que eran muy importantes para la ciudad. Acá el más representativo sería entonces el Partenón. Estudiando un poco la parte del Partenón, a diferencia de lo que nosotros observamos hoy en día, que las ruinas se mantienen de color completamente blanco, todos los templos griegos poseían pintura y para los griegos era muy de ellos pues utilizar los colores azules y rojos. Entonces podemos observar cómo en toda esta parte del edificio tenemos nosotros decoraciones que por lo general correspondían a guerras o algún tipo de leyenda que iba relacionado con todos los dioses que ellos tenían. En el caso del Partenón era uno de los sitios más importantes, donde incluso todas las otras pequeños pueblos que estaban cerca de esta parte de la Acrópolis se reunían para un festival especial que era dedicado hacia Atenea Parteno. Dentro de este edificio nosotros podíamos encontrar esta estatua que medía aproximadamente 30 metros y estaba realizada en oro y en marfil. Continuando entonces, hablamos un poco sobre la parte de la mitología griega, al igual como hacíamos la referencia desde la perspectiva de Egipto, Grecia tenía un sinnúmero de dioses. Sabemos de que según la historia, ellos habitaban en un sitio que se llamaba el Olimpo y entonces aparecen dioses como el caso de Zeus, Artemisa, Atenea, Hades, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál viene acá la importancia? Como hemos visto en las diversas civilizaciones, la parte de la religión corresponde a un aspecto indispensable dentro de la vida de las personas, a veces incluso un poco más importante que la parte del comercio. Y la religión la vamos a ver nosotros presencia en todos los aspectos. Les comentaba anteriormente de Atenas, del Partenón, y esta actividad especial que se llamaba la procesión de las Panatenas, donde todas las habitantes se reunían y hacían una especie de peregrinación hacia el templo, donde llevaban ofrenda, llevaban también oro, y todas las vírgenes eran quienes hacían como tal la presentación o la procesión hacia el sitio. Ahora, respecto a los templos en general, nosotros íbamos a ver este tipo de distribución. Una entrada principal, un espacio donde las personas podían llegar a hacer una adoración y un espacio en la parte de atrás que es donde se resguardaban todas las riquezas y todas las ofrendas. En este espacio específico solamente podía tener acceso las vírgenes que resguardaban estos templos o los sacerdotes o sacerdotisas que estaban a cargo de ellos. Ahora, algo que es muy importante de la parte de los griegos es que ellos siempre buscaban esta belleza en todos los aspectos que ellos tenían. Y la perfección era algo muy importante para ellos. Entonces hacían uso de ciertos refinamientos ópticos. Si nosotros observábamos en realidad, o sea, desde una perspectiva aérea, el edificio, nosotros tenemos esta forma. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque cuando usted lo mira estando así de frente,
va a tener una percepción de que todas las columnas son completamente rectas. Si usted se para al lado de un edificio o de cualquier cosa que sea muy alta, por lo general nos juega un poco la perspectiva y entonces viéndolo hacia arriba se va haciendo más y más corto, o sea, como formando un pequeño triángulo, cerrando la vista. En el caso de estos templos, utilizaban las columnas más anchas en su parte central y las bases eran ligeramente curvas para evitar ese tipo de imperfección óptica que ellos consideraban no le hacía justicia a la belleza del edificio. Ahora, en las columnas podemos ver también lo que estábamos hablando un poco sobre eso. Eran ligeramente inclinadas, tomando en cuenta la del centro, y luego estas dos se iban juntando un poco hacia esta para que no se viera nuevamente esa visión de triángulo que se formaba a partir de la perspectiva. Y mirábamos estas pequeñas curvaturas que hacían que al ver a la lejanía este edificio fuese completamente recto. Además de las columnas, aparecen estas dos estatuas que son muy representativas de la parte griega. Cuando hablamos de templos o ciertos espacios que eran muy reservados, más que todo para mujeres o para adoraciones específicas de mujeres o algún tipo de ceremonia, íbamos a encontrar este tipo de columnas. Si bien es cierto, son un poco más decorativas, también tienen su elemento estructural. Y cuando eran a manera de mujer, eran conocidas como cariátides. Pero también tenían otra versión, que era la parte del hombre, a los que se le conocían como atlantes. Las mujeres siempre estaban de manera erguida, a veces incluso le colocaban canastos en la cabeza o tenía algún tipo de ánfora o jarrón en las manos, pero en el caso de los hombres siempre estaban en este tipo de posición como que sosteniendo el edificio. Nosotros acá en Nicaragua, si observamos el campanario, si observamos la parte superior de la Catedral de León, podemos encontrar también estos atlantes. Siguiendo un poco con la escultura y regresando a la parte de la importancia de la belleza para los griegos, ellos consideraban que todas aquellas personas que ellos tomaban como modelo debían tener una edad específica, que era como que la edad ideal donde el cuerpo estaba en todo su esplendor, que correspondía entre los 15 y los 18 o a más los 20 años, tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, todas las esculturas que nosotros vamos a encontrar son de personas bastante jóvenes y que aparte de eso tienen muy marcados los rasgos de sus cuerpos. Si estuviésemos o quisiéramos hacer un poco la referencia hacia la actualidad, los griegos vendrían siendo como que los expertos en Photoshop, porque ellos no podían percibir o no podían pensar que en su obra hubiesen algún tipo de imperfecciones. Si de pronto la persona que estaba siendo inmortalizada en una escultura tenía la nariz un poco de lado, ellos se encargaban de colocarlo de la manera que ellos consideraban era la mejor. Y así poco a poco fueron creando los llamados cánones de belleza, que también podíamos observar la parte de la altura. En ese caso, ellos han establecido que para poder realizar una escultura de un hombre, este debía medir 8 cabezas. Ellos lo dividían en 8 cabezas, es decir, todas estas 8 secciones tienen esta misma dimensión. Y en el caso de las mujeres, ellas medían 7 cabezas y media. O sea, ellos no utilizaban nuestras métricas actuales, que es el caso metros, centímetros, pies, pulgadas, sino que lo hacían a partir de las cabezas, porque consideraban que de esa manera lograban las proporciones ideales para el cuerpo. Dentro de la literatura, en el aspecto del arte, nos aparece la Ilíada y la Odisea, que son de Homero, dos novelas que son aún en día muy estudiadas, que son emblemáticas de la parte de Grecia, y finalmente se empieza a desarrollar también las perspectivas del teatro. Un poco sobre las artes menores, lo que más va a identificar, lo que más va a ser representativo de Grecia va a ser el trabajo que ellos hacen en sus ánforas o jarrones donde guardaban vino o donde guardaban agua, utilizando dos colores principales que son el negro y el rojo, o en sus matices naranja u ocre, sea tomando el rojo como el fondo y luego realizando el dibujo en negro, o haciéndolo al revés, que el negro sea el fondo y luego resaltamos en rojo. Muy importante también conocer que en estos tipos de trabajo las temáticas principales eran las batallas o era algún tipo de leyenda relacionada con algún dios o algún héroe.
Ahora vamos a continuar con la parte de Roma. Respecto a Roma, debemos considerar de que hubieron varias batallas con el pueblo griego. Entonces, en estas batallas que se van realizando también hay un intercambio de cultura y existe un punto de que empiezan a mezclarse, y eso lo vamos a ver específicamente en la parte de las columnas. Pero hablando en Roma, lo más representativo viene siendo este edificio que nosotros conocemos popularmente como el Coliseo Romano, pero que lleva por nombre Anfiteatro de Flavio. ¿Por qué entonces lo pasamos nosotros a conocer como Coliseo? Porque según la historia se cuenta que al frente de este edificio se encontraba esta gran estatua de Nerón que era conocida como el Coloso de Nerón, y por lo tanto se retoma esto para llamarlo como el Coliseo de Roma. Entonces, en el sitio se realizaban un sinnúmero de actividades, entre las cuales estaban, por ejemplo, las carreras de caballos. Sabemos de que era una especie de estadio, como una especie de arena, que podía ser moldeada para diversas actividades. Entonces, una de ellas era este tipo de carreras que se realizaban entre las mismas personas que vivían en Roma o incluso personas que viajaban solo para participar, porque al igual que hoy, pues siempre había algún tipo de recompensa. También tenemos las neumaquias, que eran representaciones de batallas navales. Una de las grandes teorías que se ha tenido sobre el Coliseo romano es de que se inundaba a tal punto de que parecía que fuese una especie de lago artificial, tomando un poco de un río que pasaba cercano a ese sitio. Entonces ellos tenían este tipo de ingeniería que permitía inundarla y por lo tanto podían realizar este tipo de actividades donde se trataba de representar estas batallas navales. Era una manera de un teatro, pero como que más vívido. Y las famosas muneras o peleas de gladiadores, que es de la cual se conoce mucho más, llegaban las personas, sea porque alguien quería participar por ego, porque era un esclavo o alguien que estaba obligado a participar, podía incluso ser un prisionero de guerra, podía hacerse mediante alguna especie de castigo, y ellos empezaban a pelear entre ellos, pero para entretener más a la audiencia, soltaban animales como por ejemplo tigres, leones, que eran pues animales que no habían comido por mucho tiempo, y la idea era que al final casi que nadie terminaba vivo. Ahora en Roma, a diferencia de Grecia, sus columnas por lo general van a ser completamente lisas, a excepción de esta que es el orden compuesto. Si observan en esta perspectiva del orden compuesto, vemos una mezcla entre la parte estriada de los griegos más el capitel corintio, pero los romanos vienen y nos agregan esta parte de acá, ya que las otras columnas no lo tienen. En este toscano prácticamente están utilizando la columna dórica, pero nuevamente con este elemento superior. Pasando a la escultura, hablábamos que a los griegos les encantaba refinar. En el caso de los romanos, ellos consideran que la belleza debe ser plasmada, o sea, en su aspecto más natural. Un ejemplo es esta estatua del emperador César, que podemos observar, tiene una nariz bastante prominente, tiene unas orejas también bastante prominentes, y si nosotros pasáramos acá una línea, vemos de que en realidad no existe una simetría en su rostro, que si esto lo hubiese trabajado un griego, obviamente hubiese hecho todas estas correcciones, es más, le hubiese reducido hasta la arruga. Por eso hablamos para que son esculturas realistas. Sí. Otro aspecto es que los romanos van a darse a conocer mucho por la parte de los mosaicos, los murales, ya que en las viviendas romanas clásicas por lo general no se colocaban ventanas, entonces todo era pared, pared, pared y únicamente la puerta de acceso. Entonces ellos aprovechaban sus paredes para realizar murales, ya sea de alguna festividad específica, nuevamente retomaban la parte mitológica, podía ser incluso algo referente a los dioses, alguna batalla, o colocar como que si fuese una ventana, más bien dicho un paisaje de la naturaleza, o sea, para crear ese aspecto más abierto. Algo que vamos a encontrar mucho en estos murales es el uso del color rojo.
el rojo es un emblema para los romanos y lo vamos a ver no solamente en estos aspectos de murales, sino que incluso en su emblema y en su vestimenta, porque el rojo en este caso está relacionado completamente a la parte del poder. Bien, entonces por acá terminaríamos el día de hoy en esta clase. Le estaré dejando también sus asignaciones en la plataforma, ya que trabajaremos con la parte de la civilización maya e inca. Entonces los invito por favor a que se estén pendientes y nuevamente cualquier pregunta o cualquier duda que ustedes tengan me la hacen saber, sea por el grupo de WhatsApp que tenemos o lo vemos directamente en la siguiente videoconferencia.